Hola chicos, bienvenidos a este canal de Fisifácil. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema de estática, pero vamos a tocar el tema de la primera condición de equilibrio. ¿Qué dice la primera condición de equilibrio? Se dice que un cuerpo está en equilibrio cuando la suma de todas las fuerzas que actúan en él es igual a cero. Veamos aquí en este ejemplo. Aquí tengo, por ejemplo, dos personas que están sujetando las cuerdas que al unirse están soportando el peso de este bloque. Es decir, ¿cuántas fuerzas actúan? Actúa la fuerza 1, que está jalada por el jovencito, la fuerza 2, por este individuo, y la fuerza 3, que representa el peso del bloque. Es decir, este cuerpo está en equilibrio. Ahora, ¿qué podemos hacer con este cuerpo? Lo podemos plasmar en dos gráficos. Es decir, podemos hacer dos diagramas de cuerpo libre. El primer diagrama de cuerpo libre, que vendría a ser la descomposición vectorial. Miren, voy a colocar, imagínense que esta es la fuerza 1, que está, la fuerza 2 y la fuerza 3. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar esta fuerza 1 y sin modificar ni su módulo, ni su dirección, ni su sentido, la voy a transportar acá. Y se va a quedar ahí. Ahora, lo mismo voy a hacer con esta fuerza 2. Sin modificar su módulo, su dirección ni su sentido, lo traslado y lo coloco acá. Y finalmente, el número 3, la fuerza 3, lo traslado a este lado. Ahora bien, estas fuerzas al sumarse deben dar 0. La resultante debe ser igual a 0. Aquí lo vamos a interpretar. Sumatoria de fuerzas es igual a 0. Pero recordemos que la sumatoria de todas las fuerzas en el eje cartesiano se dividen en dos. Una de las fuerzas que están en el eje X, porque al descomponer esta fuerza voy a tener fuerzas en los ejes. Entonces, sumatoria de fuerza en el eje X debe ser igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en el eje Y también debe ser igual a 0. Ahora, si yo quiero formar mi polígono, porque voy a hacer el diagrama de cuerpo libre utilizando el polígono vectorial, ¿qué debo hacer? Con estas mismas fuerzas debo formar un polígono. Entonces, mira, hago esto. Igual, sin modificar, lo coloco aquí. Ahí está. Ahora voy a coger este de aquí, sin modificar, lo coloco ahí. Y finalmente, la fuerza 3, ahí formo mi polígono vectorial. Ahí tengo F1, F2 y F3. La suma de las tres fuerzas, F1 más F2 más F3, me debe dar 0. Bien, ahora vamos a ver unos problemas que nos va a permitir aplicar toda esta teoría. Veamos aquí en este problema, nos dice en la figura, en esta de acá, nos pide hallar la tensión T, es decir, esta tensión, siendo W el peso del bloque, 40 newtons, y la polea de peso despreciable. ¿Qué quiere decir eso? Que la polea carece de peso. Es decir, en sí no carece de peso, porque todo tiene peso. Lo que queremos decir es que el peso es tan pequeñito que no lo vamos a considerar. Entonces, como a mí me piden hallar la tensión T, lo primero que tengo que hacer es hallar el diagrama de cuerpo libre de la polea. ¿Está bien? Entonces voy a sacar la polea, la aíslo, y aquí voy a aplicar todas las fuerzas que actúan sobre la polea. ¿Qué fuerzas actúan? Esta tensión T. Aquí está la tensión T. Y luego aquí, esta tensión es igual al peso del bloque, ¿verdad? El peso del bloque va para aquí y la tensión va para arriba, si es que hubiera hecho el diagrama de cuerpo libre del bloque. Pero como yo hago de la polea, esta tensión va a jalar hacia abajo, ¿verdad? Entonces, aquí está W. Ahora bien, también hemos dicho que cuando es la misma cuerda en una polea, la tensión se transmite. Si aquí la tensión es W, entonces acá también la tensión será W. Y esta tensión también va a apuntar hacia abajo. ¿Estamos? Es como si las dos jalaran hacia abajo a la polea. Ya tengo mi diagrama de cuerpo libre. Ahora vayamos a analizarlo. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0.
¿Por qué digo esto? Porque todas las fuerzas están en el eje Y, están en vertical. Entonces decimos, todas las fuerzas que van para arriba menos las fuerzas que van para abajo es igual a 0. En otras palabras, las fuerzas que van para arriba deben ser iguales a todas las fuerzas que van hacia abajo. Entonces, la tensión va a ser igual a todas las fuerzas que van hacia abajo. Es decir, W más W. W más W me va a dar 2 veces W. ¿Está bien? Ahora tengo, la tensión va a ser igual 2 por W. ¿Pero cuánto vale el W? El peso vale 40 newtons. Entonces será por 40. Voy a tener que la tensión va a ser igual a 80 newtons. Siguiente problema. En la figura mostrada se pide hallar las tensiones en los cables T1 y T2. Acá tengo yo dos cables que se juntan en este tercero para sostener este bloque de 100 newtons. Aquí lo vamos a hacer de dos formas. Primero lo voy a hacer por descomposición vectorial y luego lo haremos por el polígono vectorial. Cuando tú lo vas a hacer por la descomposición vectorial, vas a trabajar en los ejes cartesianos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cada uno de las fuerzas, de las tensiones, las voy a pasar al eje cartesiano. ¿Está bien? Entonces, aquí tengo la tensión 1. Mira, igualito lo voy a colocar ahí, teniendo en cuenta que debe coincidir con el origen. Ahí está. ¿Listo? Ahora, la fuerza 2, la tensión 2, debe estar por acá. Ahí está. ¿Ya? Y la última, que debe coincidir en el eje Y. Ahí está. Las fuerzas que están en los ejes, no hay problema con ellos. Los dejo tal cual. El único que voy a trabajar es la fuerza 1, tensión 1, que no se encuentra en los ejes. Voy a tratar de descomponerlo. Entonces, mira. Primero, voy a ubicar el ángulo, 53 grados. Sabemos que el ángulo de 53 es el mismo ángulo que debe estar acá, ¿verdad? 53. Si aquí es 53, por ángulos alternos internos, este ángulo también debe ser 53, ¿verdad? Entonces aquí pongo 53 grados. Ahora, ¿qué voy a hacer? Es como si yo abriera el vector en los ejes. ¿Está bien? Es como si yo lo voy a abrir al vector. ¿Qué voy a tener? Voy a tener dos componentes del vector. Uno en el eje Y y otro en el eje X. Entonces, voy a trazar al vector. Esta va a ser una línea de guía. Quiere decir que este vector en el eje Y irá por acá. Ahí está. ¿Ya? Y el otro vector, también le hago su guía perpendicular a los ejes. Y el otro vector será este de aquí. Ahí tengo los dos vectores. Una vez que aparecen estos dos vectores, desaparece este de acá. ¿Estamos? Ya no hay. En reemplazo de este vector aparecieron estos dos. Ahora bien, ¿cuánto vale este vector? Habíamos dicho en nuestras sesiones anteriores que este vector va a ser igual a T1 multiplicado por, como está al costado del ángulo, porque está al costadito de este ángulo, será coseno de costado. Coseno de 53. Y el otro, si aquí es coseno, quedaría que el otro tiene que ser seno. Seno de 53. Ahora sí, ya no tengo 3 vectores, ahora tengo 4 vectores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Recordemos nuestra teoría, que sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0 y en el eje Y es 0. Pero, ¿cuál empiezo primero? Voy a empezar donde tengo yo el dato. ¿Y dónde tengo el dato? El dato lo tengo en el eje Y. Entonces, voy a empezar por el eje Y. Y voy a decir lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Es decir, las fuerzas que van para arriba menos las fuerzas que van para abajo deben sumar 0.
O si no, las fuerzas que van para arriba deben ser iguales a las fuerzas que van para abajo. ¿Quiénes van para arriba? Para arriba va T1 seno de 53. Entonces coloco aquí T1 por seno de 53 grados. Y eso debe ser igual a ¿cuánto? A 100. ¿Está bien? Igual a 100. Ahora resuelvo esto. T1 va a ser igual. Seno de 53, 4 quintos. Eso es igual a 100. T1 por este 5 pasa a multiplicar. Te va a quedar 500, ¿verdad? 500. Y T1 va a ser igual, 500, esto pasa a dividir, va a ser igual a 125 newtons. Ahora vayamos en el eje X. Ahora sí puedo ir en X. ¿Qué digo? Que T2 va a ser igual a T1 coseno de 53, puesto que todos los que van para la derecha deben ser iguales a todos los que van para la izquierda. Entonces digo, T2 va a ser igual ¿a cuánto? A T1 coseno de 53. T1 coseno de 53. Ahora simplemente resuelvo esa ecuación. T2 va a ser igual T1. ¿Pero cuánto vale T1? Ya lo hallamos. T1 vale 125 newtons. Ahí está, 125 newtons. Por coseno de 53, tú sabes que es 3 quintos. T2 va a ser igual 125 entre 5 te da 25 por 3. Por lo tanto, T2 va a ser igual 25 por 3, 75. Bien, ahora lo vamos a hacer por el polígono vectorial. Porque hay dos formas de hacerlo, ¿no? Acabamos de hacer por descomposición vectorial, ahora lo hacemos por polígono vectorial. ¿Qué vamos a hacer? Con estas tres fuerzas que tenemos, voy a formar mi polígono. Habíamos dicho que esta era mi primera fuerza, ¿no es cierto? Entonces, tal cual como está así, mira, lo voy a colocar para formar mi polígono vectorial. Ahí está. ¿Listo? Tensión 2 es así, ¿verdad? Igualito, igualito, y lo subo. Ahí está mi polígono. El tercero, igualito, y luego subo. Y ahí formé mi triángulo, mi polígono vectorial, que son tres fuerzas, por lo tanto me forma el triángulo. Muy bien. Ahora sí, voy a ubicar ahora mi ángulo. Recordemos que el ángulo está acá, es decir, el ángulo estaría en este lado, ¿verdad? Aquí estaría 53. Y nuevamente te digo, por ser ángulos alternos internos, acá tendrá que ser 53 grados. Obviamente, si aquí es 53, acá debe ser 37 grados. Ahora, ¿qué debo hacer? Cuando yo tengo un triángulo notable, lo voy a tener que comparar con otro triángulo notable. Recordando que este ángulo es un ángulo recto. Entonces, el triángulo notable de 37 y 53 es este de acá, ¿verdad? En la cual el opuesto a 37 es como 3K, el opuesto a 53, 4K, y la hipotenusa sería 5K. Entonces, primer paso, voy a hallar K. Hallamos K. Entonces voy a comparar 4K con su respectivo número en el otro triángulo, y con su respectivo lado, que sería 100. Mírame, 100. Entonces digo, 4K es igual a 100. Por lo tanto, K va a ser igual, pasa a dividir 100 entre 4, 25. Ya está. Ahora voy a hallar T2. Lo voy a comparar con el mismo lado del otro triángulo. T2 igual a 3K.
¿Estamos? O empezamos con T1, perdón. Empecemos con T1 para ir en orden. T1, que es la hipotenusa, va a ser igual a 5K. T1 con 5K. Hallamos T1. T1 va a ser igual a 5K. ¿Pero cuánto vale K? Ya hemos hallado que K vale 25. T1 va a ser igual 5 por 25, 125 newtons. Lo mismo hacemos para T2. T2 comparamos con el lado de nuestro triángulo notable. T2 igual a 3K. T2 es igual a 3K. ¿Pero cuánto valía acá? Lo mismo que aquí, vale 25. Por lo tanto, T2 es igual 3 por 25, 75 newtons. Te he mostrado las dos formas de trabajar. Tú decides cuál te parece más sencillo, si haciéndolo por descomposición vectorial o utilizando el polígono vectorial. Espero que te haya servido estos dos ejemplos y la verdad, síguenos en este canal para la próxima. Nos vemos.